Muy bien, continuamos entonces con la segunda parte de este estudio de Pesaj. Habíamos llegado en la primera parte hasta el día martes y dijimos que el día martes es cuando Jesús instituye la Santa Cena, el día martes a la noche, que él no llegó a celebrar la cena de Pascua, no llegó a celebrar la cena de Pesaj, porque él fue sacrificado antes y él fue el Cordero Pascual. O sea que se reunió con los discípulos un día antes, es decir, el día martes 13 de Aviv, porque el día 14 de Aviv, el día 14 entre las dos tardes, debería ser sacrificado el Cordero Pascual. Entonces, ahí llegamos al miércoles 14 de Aviv. Bueno, estamos en el día miércoles, 14 de Aviv. Dice Lucas 23, 44, que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho eso, expiró. Miren, debemos aprender a contar entonces los días como los cuenta Dios. Dijimos que Dios cuenta los días desde el atardecer hasta el atardecer. Desde el atardecer de un día hasta el atardecer siguiente. Es decir, la tradición dice, cuando sale la tercera luna, comienza el día, la tercera estrella, perdón, comienza el día y termina cuando sale la tercera estrella del anochecer siguiente. O sea que Dios cuenta los días, según la cuenta de Dios, de anochecer a anochecer. Comienza el día, el anochecer de un día, y termina el anochecer del día. Entonces estamos en el miércoles 14 de Aviv, que había comenzado, obviamente, el día anterior. Ahora, si comenzó el martes al anochecer, entonces, ¿cómo es que el cordero tiene que ser inmolado entre las dos tardes? Bueno, vamos a tener que entender esta manera de contar, segunda manera de contar el día que tiene luz. Jesús habló, no tiene el día 12 horas, no tiene el día 12 horas, entonces había una manera de contar el día con luz. El día completo empezaba al atardecer del día anterior hasta el atardecer del día. Ahora, el día con luz empezaba a contarse a las 6 de la mañana. En Jerusalén se contaba de las 6 de la mañana. Por lo tanto, la hora primera del día con luz, o de la luz del día, ¿cuál sería? Las 7 de la mañana. La hora segunda, las 8 de la mañana. La hora tercera, las 9 de la mañana. A ver, la Biblia referencia mucho la hora sexta. ¿Cuál sería la hora sexta del día? Las 12 del mediodía. ¿Ven? Las 12 del mediodía. De 6 más 6. 6 empezamos a contar, más 6 llegamos a las 12 del mediodía. La hora sexta. Entonces, a ver, ¿cuándo sería la hora novena? La hora novena sería a las 3 de la tarde. ¿Cuándo sería, cuándo terminaría el día? A las 6 de la tarde. Miren qué interesante. Vamos a hacerlo en un eje de tiempo. El día empezó a las 6 de la tarde del día anterior. Ahí empezó el día, ¿sí? A las 6 de la tarde. Ahora, a las 6 de la mañana del día siguiente empezó la luz del día, o sea, el día de luz, el día en que se trabaja, en que se puede andar, al que se refirió Jesús cuando dijo no tiene el día 12 horas. Empieza a las 6 de la mañana. Vamos a decir, la hora sexta, las 9 de la mañana. La hora tercera, las 9 de la mañana. La hora sexta, las 12 del mediodía. La hora novena, las 3 de la tarde. Son las 3 oraciones que se hacían, las horas de la oración. La tercera, la sexta, la novena. 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde. El día entonces, ya estamos acá. ¿A qué hora terminaba el día? A las 6 de la tarde. Ahí terminaba.
Para un judío era muy interesante determinar qué significaban las dos tardes. Las dos tardes significan, a las 9 de la mañana comenzó el día, la luz del día. A las 12 del mediodía el sol comienza a declinar. La luz del sol comienza a declinar, es la primera tarde. Comienza a declinar el sol, se llama la primera tarde. A las 6 de la tarde, cuando termina el día, es la segunda tarde. Acá tienen la primera tarde a las 12 del mediodía y tienen la segunda tarde a las 6 de la tarde. ¿Cuál sería entre las dos tardes? Lo que va entre las 12 y las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que está entre las dos tardes? Las 3 de la tarde. Queda claro entonces, queda claro. ¿Qué es entre las dos tardes? Entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que está justo en el medio? Las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde es entre las dos tardes y la profecía habla de que el cordero será inmolado entre las dos tardes, quiere decir que el cordero debe ser inmolado a las 3 de la tarde. Y Jesús no se equivoca. Jesús cuenta bien el día. Él sabe contar perfectamente que es un día completo, que es un día de luz. ¿Cuándo es que Él debe entregar su espíritu? Él debe entregar su espíritu el día 14 de Aviv, o sea, el día en que se inmola el cordero por toda la congregación, el 14 de Aviv, entre las dos tardes. Es decir, el día miércoles, en el año 30 estamos hablando, año 30 de la era cristiana, miércoles 14 de Aviv a las 3 de la tarde. Ese día entregó su espíritu Jesús. A ver si lo podemos entender. Dice Lucas 23:44, cuando era como la hora sexta, o sea, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, es lo que está entre las dos tardes, hasta las 3 de la tarde, hora novena. Y el sol se oscureció durante ese tiempo y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿A qué hora? El día miércoles 14 de abril del año 30 a las 3 de la tarde y ni un minuto más y ni un minuto menos en cumplimiento perfecto de la profecía. No hay duda que Jesús es el Cordero Pascual, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el ungido de Jehová, es el Mesías enviado por Dios para cumplir la función sacerdotal de Cordero, pero para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Si Jesús sabe contar tan bien el día y las horas y tiene claro el calendario y muere con precisión a las 3 de la tarde, con precisión tiene que haber sido sepultado también. ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde comenzaba el día 15 y hemos dicho que el día 15 es el día de los panes sin levadura, santa convocación, Shabbat alto, Shabbatón, feriado, el día 15, que comenzaba a las 6 de la tarde. Y Jesús fue el que sacó la levadura del mundo, sacó el pecado del mundo. Eso es lo que simboliza la fiesta de los panes sin levadura, el sacar los pecados del mundo y llevárselos a la tumba. Los sepultó. Quiere decir que Jesús a las 6 de la tarde tiene que haber sido sepultado. Estamos hablando miércoles a las 6 de la tarde. Ahora, ahí comienza la fiesta de los panes sin levadura. Día miércoles 14 de abril a las 6 de la tarde. Ahora, si Jesús sabe contar bien los tiempos, ¿usted puede creer que Jesús fue muerto y sepultado un Viernes Santo y resucitó a la madrugada del domingo de resurrección? ¿Cuántos días hay ahí? ¿Cuántos días hay entre el viernes y el domingo? Viernes a la noche hasta domingo a la madrugada. ¿Cuántos días hay? ¿A usted le parece que Jesús no sabe contar los días y que la señal, la única señal que él dio de que él era el Cristo, el milagro más grande, vencer la muerte y el autor de la muerte, 3 días y 3 noches, el mundo y su sistema religioso niega, tuerce para negar a Cristo, para negar que Jesús es el Mesías? Jesús sabe contar los días y sabe contar las horas. Jesús fue sepultado ese día por la noche. Él
Él cumplió la fiesta de los panes sin levadura. ¿Mm? Por lo tanto, si Él fue sepultado el miércoles a la noche, vamos a contar con Jesús, vamos a contar su tiempo en la tumba. Fue sepultado el miércoles a las 6 de la tarde. Comenzó a sacar la levadura del mundo, el pecado, la levadura que simboliza el pecado del mundo. Cuando fue sepultado. ¿Cuándo? Miércoles a las 6 de la tarde. Un día completo. Jueves a las 6 de la tarde. ¿Sí? Otro día completo. Viernes a las 6 de la tarde. Otro día completo. Sábado a las 6 de la tarde. ¿Qué comenzaba el sábado a las 6 de la tarde? El primer día de la semana. Sábado a las 6 de la tarde, después del Shabbat, que comenzaba el primer día de la semana, fiesta de las primicias. ¿Qué es Jesús? Las primicias de los que resucitaron. Jesús tiene que haber resucitado en el primer segundo del primer día de la semana. Sí resucitó el primer día de la semana, perfecto. Pero resucitó cuando comenzaba la fiesta de las primicias, porque Él es las primicias. Miren qué interesante. Miércoles a la noche hasta jueves a la noche un día, hasta viernes a la noche otro día, hasta sábado a la noche otro día. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. En el modo de contar del mundo, en el modo de contar del calendario gregoriano, no, en el modo de contar de Dios. 3 días y 3 noches en el vientre del pez, en el vientre de la tierra, en la sepultura, y resucitando el primer día de la semana, el primer instante, como primicia de los que resucitaron, como ofrenda mecida a Yahweh, su Padre, como gavilla mecida delante de Dios. Es muy interesante si aprendemos a contar los días de Dios, porque se nos va a hacer revelación su palabra. No vamos a estar con estos engaños de 2 días y medio, 1 día y medio, es lo mismo que 3 días. No, Jesús tiene precisión y la profecía se cumple con precisión, porque si no se hubiera cumplido con precisión, Jesús no hubiera sido el Mesías, porque no hubiera cumplido su propia señal, su propia señal. La señal fue la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal que dio Jesús de que Él era el Cristo? La señal del profeta Jonás. Si le falta 1 minuto, no es la señal del profeta Jonás, Jesús no es el Cristo. No le puede faltar ni 1 minuto. Tiene que ser exacto como fue exacto. Fue realmente exacto y preciso. Tanto su muerte como su sepultura, como su resurrección, fue preciso y exacto. Entonces, dice que, repasemos un poquito, dice que desde las 12 hasta las 15, de las 12 a las 15, o sea, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, de las 12 a las 15, de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde hubo tinieblas y un terremoto. Entonces Jesús expiró, porque el cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. O sea que la primera tarde es a las 12, cuando comienza a caer el sol, la segunda es a las 18, por eso entre las 2 tardes significa las 15 horas. 15 horas, 3 p.m., que fue cuando Jesús expiró. Fue crucificado a la hora tercera. Por eso yo hablaba que empieza estamos en miércoles 14 de abril, empieza a las 6 de la mañana. A la hora tercera fue crucificado, a las 9 de la mañana, la hora de la primera oración. Cuando a esa hora se comenzaron en Jerusalén a sacrificar los corderos. A las 9 de la mañana, cuando se comenzaron a sacrificar los corderos, Jesús fue crucificado. Y se sacrificaba uno a cada hora hasta la hora novena, hasta las 15. Quiere decir que ese es el tiempo que duró la agonía de Jesús en la cruz. Desde las 9 de la mañana, que se comenzaron a sacrificar los corderos, hasta las 15 que entregó su espíritu. 6 horas fue el tiempo que duró la agonía de Jesús. No es tan sintético como parece verse en los evangelios. No es tan sintético. Fueron 6 horas de agonía, desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas, que nuestro Señor, que nuestro Salvador, que nuestro amado Mesías estuvo crucificado, estuvo agonizando esa triste y terrible agonía en que Él cargó nuestros pecados
y se sacrificó por nuestra salvación el Hijo del Dios viviente en la cruz del Calvario. Esas 6 horas terribles en que Él estuvo crucificado. Dice la Escritura que en Lucas, capítulo 23, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Miércoles a la tarde, a las 6 de la tarde, era el día de la preparación para el día de reposo, día de preparación de la cena pascual y día de preparación para la cena pascual, y comenzaba el día de los panes sin levadura, el Shabbatón, que era el día siguiente, el 15, ¿ve? Dice el versículo 54, era día de la preparación, ¿de qué? De la Pascua. Y estaba para comenzar el día de reposo, el Shabbatón, el día de los panes sin levadura. Dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Miércoles a las 6 de la tarde. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y descansaron, ¿qué día descansaron? El día feriado, el Shabbatón, el día de reposo conforme al mandamiento. Rectifico lo del feriado, pero cuando volvieron, ya era feriado, era día de reposo de panes sin levadura. Quiere decir que ya estaban en descanso, así que ese no descansaron, pues ya estaban en descanso. ¿Qué es lo que hicieron? Descansaron ese día y el viernes, que está en el medio, ese día no era feriado. Entonces ahí es donde compraron y prepararon las especias aromáticas y ungüentos y descansaron el Shabbat semanal. Y descansaron el Shabbat semanal, el séptimo día, conforme al mandamiento. ¿Cómo puede ser que discípulas de Jesús guardaran el día de reposo si Jesús abolió todo? Ya no hay más día de reposo. Y resulta que eran discípulas de Jesús y esperaron al viernes para comprar los ungüentos y prepararlos, y prepararon los ungüentos, pero cuando llegó el Shabbat semanal, el séptimo día, el de reposo, lo guardaron de acuerdo al mandamiento. Qué extraordinario, ¿no? Qué raro que discípulos de Jesús hayan a guardado algo que Jesús había abolido. Está interesante eso. Descansaron el Shabbat y después, el primer día de la semana, que ya no era día de reposo, ahí es cuando fueron al sepulcro. Disculpen el error cometido anteriormente. Entonces, ¿qué hicieron? Era día de la preparación de la Pascua, dijimos, que comenzaba aproximadamente a las 18, por eso dice que estaba por comenzar el día de reposo. Se trataba de un Shabbat especial, que era el primero de los días de los panes sin levadura, y que duraba hasta las 18 horas aproximadamente del día jueves. Ya estamos en jueves 15 de abril, que es feriado, es Shabbat solemne, es Shabbatón, Shabbat alto. Por eso sacrificaron a Jesús un día antes. Ahí tienen una cosa muy interesante. Llegamos al jueves, ¿qué es? Feriado. Es una fiesta. Es la fiesta de los panes sin levadura en Jerusalén. Entonces, no lo podían sacrificar en la fiesta de los panes sin levadura. Era imposible que mataran a alguien en la fiesta de los panes sin levadura. Era imposible en Jerusalén eso. Lo tienen que haber sacrificado el día anterior, que es el día de Pesaj, el día de Pascua. Ese 15, o sea, el jueves, es un día de fiesta muy importante para el pueblo. Ese día no podían matar a nadie. Vamos a verlo, Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, no podían matarlo el día jueves 15 de abril. No lo podían matar porque era una fiesta tan solemne, tan importante para el pueblo, que no podían matar a nadie. O sea que lo tuvieron que prender antes, por eso lo prendieron el
martes a la noche, martes 13 de Aviv, y lo crucificaron, lo mataron el miércoles 14 de Aviv, entre las 2 tardes, que es el día de Pascua. Ahí tienen toda la explicación bíblica e histórica, bien entendible, para que usted no tenga ninguna duda de cuál fue el día de Pascua, cuál fue el día de Pesaj, cuál es el día de la sepultura, cuál es el día de la resurrección. Estamos ya en el viernes 16 de Aviv, viernes 16. El jueves fue feriado, estamos en viernes, y el sábado va a ser feriado otra vez. O sea que estamos en un sándwich de feriado ahí, en el viernes 16 de Aviv. Las mujeres compran las especias aromáticas, como dijimos antes, ese viernes, que estaban los negocios abiertos, y ungüentos para el cuerpo de Jesús. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Más claro imposible. Pasó el feriado del día de reposo de panes sin levadura, al día siguiente, viernes, fueron, dice, cuando pasó el día de reposo, compraron especias aromáticas para ungirle el viernes. Pero ¿qué pasó? Empezaba el Shabbat, normal de la semana, y conforme al mandamiento que Jesús les había enseñado que tenían que guardar, reposaron el Shabbat, por eso fueron el primer día de la semana, cuando todavía era oscuro, al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor. El sábado 17 de Aviv, entonces decimos, el sábado es Shabbat semanal, y ya estamos en el domingo 18 de Aviv. ¿Cuándo empezó el domingo 18 de Aviv? ¿Cuándo empezó? En el orden de Dios y en el sistema, en el método de Dios para contar los días. El domingo 18 de Aviv empezó el sábado a las 6 de la tarde. El primer día de la semana, o sea, el domingo 18 de Aviv, el primer día de la semana comenzó el sábado a las 6 de la tarde. Entonces leemos en Marcos 16:2, y muy de mañana, ese primer día de la semana, ese domingo de resurrección, está bien, muy de mañana, el primer día de la semana, y lo tienen clarito, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. También Juan 21 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Cuando María Magdalena fue al sepulcro, todavía era oscuro, y ya había resucitado el Señor Jesús, y iba delante a Galilea. Quiere decir que si todavía era oscuro, el domingo a la mañana, el primer día de la semana, todavía era oscuro, ¿cuándo había resucitado? Había resucitado como primicia, cuando empezó la fiesta de las primicias, cuando empezó el primer día de la semana. ¿Cuándo empezó ese domingo? ¿Cuándo empezó ese primer día de la semana? El sábado a las 6 de la tarde. Quiere decir que Jesús tiene que haber resucitado 6 y 1 minuto, una cosa por el estilo, cuando recién comenzaba el día de las primicias, porque Él fue las primicias que se presentó delante de Yahweh, nuestro Dios. Entonces ahí tenemos muy clara toda esta semana, desde el viernes, cuando Jesús va a Betania a guardar el día de reposo con sus amigos, hasta este primer día de la semana siguiente, primer día de la semana siguiente, donde Jesús resucita de los muertos, cuando recién comienza ese primer día de la semana. Para nosotros sería el sábado a las 6 de la tarde, el sábado a la noche, a la nochecita. Ahí es donde Jesús resucita, y cuando María Magdalena va al sepulcro, ella había resucitado y ya iba adelante de los discípulos a Galilea. Muy bien, ya establecido esto, que es lo más trabajoso de establecer, lo más trabajoso de entender, y que espero que haya estado claro para que todos ustedes lo hayan entendido, vamos a ver otro de los aspectos que caracterizan el sacrificio de Cristo
en este Pesaj, en esta, como Cordero Pascual. Jesús tomó sobre sí la ley del leproso cuando se limpiare. También tomó la ley del leproso cuando se limpia. Nosotros podemos ver, a ver, en el Antiguo Testamento, en Levítico 14, este tema del leproso. Habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. ¿Dónde? Fuera del campamento. Y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro. Ahí tienen, la madera de la cruz. Madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. ¿Qué salió de Jesús? Sangre y agua. Sangre y agua. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Todo esto está cumplido en Jesús. Dice Juan que estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre un hisopo, una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron en la boca. Aparece el hisopo del versículo 6 anterior. En segundo lugar, dice que Juan que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Aparece la sangre y el agua del versículo 6. Dice Mateo que desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. Aparece la grana del versículo 6 anterior. La cruz es el madero, es la madera de cedro del versículo 6 anterior. El versículo 3 que hemos leído dice que el leproso que se limpia vive afuera del campamento, es decir, afuera de los límites de la ciudad. La Torá constituye los límites de la ciudad que está en el tope de la colina. Jesús fue crucificado afuera de los límites de la ciudad como un impuro, como una persona fuera del pacto, fuera de la Torá de su Padre. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hebreos dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de la puerta. La sangre y el agua están corriendo juntas y nosotros debemos ser sumergidos en sangre y agua para ser purificados. Corren juntas. El que no naciere del agua y del espíritu, le dijo Jesús a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu. Necesitamos nacer del agua y del espíritu. Y el agua y el espíritu corren juntas. Es el sacrificio de Cristo para limpiarnos de nuestro pecado. Él se hizo pecado por amor a nosotros. Él se hizo pecado para limpiarnos a nosotros de nuestro pecado. Por eso Él fue sacado afuera de la ciudad y fue el sacrificio para limpiarnos de toda nuestra maldad, de nuestra lepra espiritual. Simplemente para terminar vamos a ver algunos textos. Veamos después de cuánto tiempo resucitó Jesús. Mateo dice, desde entonces, Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No se equivocaba Jesús, lo declaró él. Mateo 17:23, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20:3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza allí. Ahí está una referencia para que aprendamos a contar la hora del día. Mateo 20:19, y le entregarán a los gentiles
para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Marcos 10:34, y le escarnecerán y le azotarán, le cupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 9:22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Lucas 13:32, y les dijo, id y decía a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lucas 18:33, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 24:7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Puede haber diferencia o duda con esto? ¿Puede haber duda? Lucas 24:46 le dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Hechos 10:40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Ya no está hablando Jesús. 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué creían los primeros discípulos? ¿Qué creían los apóstoles? ¿Qué creían los primeros discípulos? ¿Qué habían visto? Que Jesús resucitó al tercer día, no al día y medio. Que resucitó al tercer día. No fue crucificado un viernes y resucitó un domingo. ¿Me entienden? No fue sepultado el viernes a la noche y resucitó el domingo a la madrugada. Ahí no hay 3 días. Los mismos apóstoles, los discípulos, sabían claro que iba a resucitar al tercer día. Génesis 1:5 nos enseña cómo Dios contaba los días. Llamó Dios a la luz día y la tiniebla la llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Está claro en la Biblia cómo se cuenta en la manera de Dios los días. Que sea Génesis 1:13, por referir a algo, dice, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Entonces, 3 días, ¿qué incluye? Sobre la base de lo que vimos en Génesis. 3 días incluye 3 días de oscuridad y 3 periodos de oscuridad y 3 periodos de luz. 3 periodos de oscuridad y 3 periodos de luz. Son 3 días. Hemos probado que cada uno de estos periodos son 12 horas. Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. Por simple matemática, 6 veces 12 horas da 72 horas. Jesús no se puede equivocar en cuanto a su propia resurrección como Cordero de Dios. Cuando Juan lo describe, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En Mateo 27:3 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, que aquel engañador dijo, bien, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. No hay duda, Jesús tenía muy claro el cumplimiento profético y que Él era el cumplimiento profético. Ustedes indaguen y escudriñan la Torá, le dijo Jesús. Porque ustedes creen que en la Torá tienen salvación, pero no se dan cuenta que la Torá habla de mí. Porque Él es la Torá hecha carne. Él es la palabra de Dios hecha carne. Él es la Biblia hecha carne. Él es el verbo hecho carne. Y no puede Él ir en contra de la palabra de su Padre. Esto es muy importante para todos nosotros, que pensamos que la palabra de Dios está abolida, que los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, las leyes, los decretos de Dios están abolidos, que los pactos de Dios están abolidos. No hay ni un solo pacto que esté abolido. Cada pacto se construye sobre el nuevo pacto. Y cada nuevo pacto sobre el anterior y sobre los anteriores. No hay ni un solo pacto, no hay ninguna palabra de Dios que haya caído en tierra. No pasará ni una palabra de Dios hasta que todo sea cumplido. Debemos entender esto y justamente esta semana y justamente esta semana de Pesaj que hemos analizado y el cumplimiento exacto y perfecto, minuto por minuto, hora por hora, día por día de la profecía, nos habla claramente de que la palabra de Dios, que la Torá de Dios,
que el Antiguo Testamento de Dios no está abolido, que el pacto de Dios no está abolido. Todo lo contrario, Jesús es el cumplimiento del pacto de Pesaj. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que fue sacrificado. Es el Cordero que derramó su sangre, sangre con la que se limpió el dintel y los dos postes de la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, para que el ángel de la muerte no nos pueda tocar, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo. Con Cristo Jesús fuimos sepultados, resucitamos con Él y Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos dio vida eterna. Jesús no se equivocó, la palabra de Dios no está equivocada. No hay ni una tilde ni una jota de la palabra de Dios que esté equivocada y que haya perecido y que haya dejado de tener vigencia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando se escribió el texto que dice toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Miren, eso está escrito en una epístola, por lo tanto la epístola no era parte de la Escritura, todavía no estaba escrita, la estaba escribiendo el apóstol. Apocalipsis no estaba escrito porque lo escribió el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos, preso. Los evangelios tampoco estaban escritos. Entonces, ¿cuál es toda la Escritura? Toda la Escritura es el Antiguo Testamento. Toda la Escritura es el Tanaj. Toda la Escritura es la Torá de Dios. Y eso es lo que está diciendo toda la Escritura. Por eso Jesús decimos que fue maestro de Torá, fue maestro de la palabra, fue maestro de lo que Dios escribió con su propio dedo en el monte Sinaí y se lo dio a Moisés. Lo que Dios escribió con su dedo no puede estar abolido. Jesús como hijo no puede decir está anulado lo que mi Padre escribió con su dedo. Para nosotros que somos hechos hijos de Dios a través de Cristo Jesús, no podemos pensar que lo que Dios escribió con su dedo, que el Padre de nuestro Señor, que aquel con quien el Señor Jesús nos reconcilió con el Padre, con Yahweh, con el Dios eterno, con el Dios de toda gracia, el Dios de toda consolación, el Dios a quien amamos, el Dios omnipotente. No podemos decir que lo que Él escribió con su dedo está abolido. Todo lo que Dios escribió con su dedo se cumplió y se cumplirá perfectamente, sin faltar nada. Nada, ni una tilde ni una jota de su palabra caerá en tierra hasta que todo sea cumplido, hasta que todo sea cumplido. Es mejor que volvamos a su palabra, es mejor que volvamos a la Torá, es mejor que volvamos a lo que Dios escribió con su dedo. Miren, la Torá fue escrita por Dios con su dedo en el monte Sinaí, y luego vienen los profetas mayores y menores, y vienen los salmos, y luego viene el Nuevo Testamento. Pero ¿saben qué? La Torá fue escrita con el dedo de Dios y todo el resto fue inspirado por Dios, por su mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, para nosotros, todo lo demás es parte de la Torá. Cuando nosotros hablamos de Torá, estamos hablando del Pentateuco, que fue la Torá original, todo el Tanaj, o sea, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento también. La Torá de Dios es toda la palabra de Dios y toda la palabra de Dios ha sido la Torá escrita con el dedo de Dios y el resto inspirado por el Espíritu de Dios, para nosotros es parte de su palabra, es parte de la Torá de Dios. Volvamos a la Torá de Dios, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a la palabra que hemos visto en esta clase que hemos estudiado, en estas dos partes en que nos hemos ocupado para estudiar, que hemos estudiado en profundidad y hemos visto el cumplimiento exacto y perfecto día por día, hora por hora y minuto por minuto, un cumplimiento perfecto. La Torá de Dios es santa. La Torá de Dios, la palabra de Dios, es lámpara a nuestros pies. Debemos volver a la palabra de Dios.
Debemos volver a lo que Él ha escrito, a la instrucción que nos ha dejado, porque esta instrucción no solamente es alimento para nuestra vida, no es solamente una instrucción para que nuestra vida dé en el blanco, sino también nos está marcando el calendario profético. Y el calendario profético es qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder. Todo está escrito acá, en este santo libro, en la palabra de Dios, en la Torá de Dios. Por eso estas enseñanzas, para que veamos que no hay nada de la palabra de Dios que esté abolida. Y para que entendamos que es el tiempo de volver a la palabra de Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Antes que suene el shofar, antes que suene la trompeta, antes que venga nuestro Señor a buscarnos, antes de su retorno, retornemos a Él, retornemos a Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y así como todo hebreo sabe que el camino hacia Dios es la Torá, y la verdad es la Torá, y la vida es la Torá, Jesús nos reveló que Él es el camino hacia Dios, Él es la verdad y Él es la vida. Por lo tanto, nos estaba diciendo, yo soy la Torá hecha carne. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos siempre es lo mismo, es la vida de la palabra de Dios. El que cree en Jesús de Nazaret, el que cree en Jesucristo, el que cree en el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el único río de agua viva que hay es la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo ilumine tu mente para que esta revelación entre en tu corazón y puedas entender que es el tiempo de volver a la palabra de Dios.